Hello everyone, welcome to the for Open Learning Space of the Model 6. And tell me, how are you? Bienvenidos a este cuarto espacio abierto de aprendizaje. And tell me, how are you? How are you today? I hope you're well. And I am great. And how about you? All right. Yes. Very good. So, and then we are going to start. Then we are going to begin. Okay, so this is the for open learning space. Of today, we are going to begin with a little review about the user. Y el día de hoy vamos a empezar con un pequeño repaso de user. So then I am going to share. So then I am going to share a little screen about a game, and that is there. So what are you going to do? You're going to look carefully at the picture and choose the correct answer. So, which is correct? Well, there are one bed or there is one bed. ¿Cuál es correcto? Exactly is there is one bed. Okay, so let's check. Very good. So the other, which is correct? There are two balls or there is two balls. Right, very good. The first one. So there are two balls. All right, so in the other, there is three windows or there is one window. Okay, excellent. So there is one window. Right. All right. And there is two balls. There are two balls. Sorry. There is two tables. There are two tables. Um. Okay, there are two tables. Right. Okay. Thanks. Very good. And no. So then we have
So then we have the main session of today that was there is there are the communication rules, the program content, the for interactive activity explanation, the topics, exercises and practice, and thoughts. Entonces, pues tenemos el repaso del verbo, bueno, más bien de there is, there are, que lo acabamos de hacer, las reglas de comunicación, el contenido programático, la explicación de la actividad integradora 4, los temas, ejercicios y práctica, y pues ya saben, al final de la sesión, pues se responden las dudas, right? So, in the content program, what are? It's same, unit 1, introducing myself and others. And what are the topics? There is, there are, prepositions of place, adverb of time, WH question, places and buildings. Entonces tenemos el repaso de there is, there are, preposiciones de lugar, adverbios de tiempo, preguntas con WH y lugares y edificios. Oh, yes, thanks. Sí, acuérdense que there is, there are, exactamente. Yes, ok. So, the net rules. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write nicknames. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand. And you're learning, don't worry if you make mistakes. Now, what are you going to do in your for interactive activity? Well, you're going to explain to any person how can you get to a specific place. For example, in an interesting place or necessary place. Okay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a explicar, van a imaginar que le explican a alguien cómo llegar a diferentes sitios, que puede ser un sitio de interés, como los museos, ¿no? O necesarios como el supermercado o el banco, cualquiera, ¿no? Y la descripción de cómo llegar a la ubicación de 5 lugares. So, what are these kind of places? For example, we have the museum, the bank, the pub, the restaurant, according to your interactive activity. De acuerdo a su actividad integradora, ¿no? So, what are you going to need? ¿Qué es lo que van a necesitar saber? WH question, adverbs of time, prepositions of place, and places and buildings. And then what is the first topic of today? The adverbs of time o los adverbios de tiempo, pero estos adverbs of time are now as connectors or adverbs of sequence. También estos adverbios de tiempo, bueno, adverbs of time, se conocen como
adverbios de secuencia o conectores. And what are their function? ¿Cuáles son la principal función de estos adverbios de tiempo? Well, the adverbs of time are used to indicate when or what moment we are going to take an action. Some of these time expression or time words have a specific place in the sentence, but the other ones can have another in the beginning or in the ending of the sentence. Entonces, los adverbios de tiempo se usan para indicar cuándo o en qué momento se lleva a cabo la acción. Algunas de estas palabras y expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse tanto al inicio de ella como al final. So, what are the most common adverbs of time? ¿Cuáles son los principales adverbios de tiempo? Well, we have first, after that, then, finally. Are used to describe the order, how two or more actions happen. Entonces, estos adverbios de tiempo conocidos como primero, después de, entonces, finalmente, se usan para describir el orden de cómo dos o más acciones suceden. And then we have with first. First is used for an action that happens before the other ones. We can use or apply first at the end of the sentence. Entonces, tenemos primero que se usa para una acción que ocurre antes de otras. Podemos usar first al final de la oración. No es necesario que se coloque al final de la oración. Puede ser tanto al principio, ¿no? Como intermedio. Luego tenemos after that, que es después de. It can be used for an action that occurs after another action. It's used in the beginning of the sentence. Entonces, después de esto puede usarse para una acción que ocurre después de otra. Y se usa al principio de la oración, o sea, después del primero, si ocurre en acción, tiene que escribirse con mayúscula y por lo tanto, pues al principio de la segunda acción, ¿no? Que sería el principio de la oración. Luego tenemos then, que es entonces, is used for an action which happens after the other one if it isn't immediate. It can be used and then without a comma. Entonces, then se usa para una acción que ocurre después de otra. Después de otra si no es inmediata. Puede usarse and then sin una coma. Entonces, si ocurrió primero, después, ¿qué sucedería entonces? Y este entonces, si no es inmediato, si no es inmediato, puede usarse sin una coma, ¿no? Luego tenemos finally. Finally, que es finalmente, and is used for an action which happens at the end after the other ones or for a long time. It can be used finally before the verb without a comma. Entonces, este finally se usa para una acción que ocurre antes, que ocurre al final, después de todas las acciones anteriores o por un largo tiempo. Y
finally puede usarse antes del verbo sin una coma. But, alright, we have some examples here. Y aquí tenemos algunos ejemplos. With first. And we have, I have to buy some things. First, I clean my house. Entonces, la primera acción que es, primero limpio mi casa antes de tener que ir a comprar cosas. ¿Ah? O tengo que comprar algunas cosas y primero limpio mi casa. Luego tenemos I clean my house first. Si se fijan, en la primera oración, first, bueno, más bien, to clean my house es la primera acción. Pero si se fijan dónde está situado, en medio, ¿no? Entre intermedio. Y la segunda acción, bueno, perdón, la segunda oración que sería I clean my house first. First está situado al final. Y luego tenemos que first está situado al principio de la oración con first I clean my house. Primero limpio mi casa. Entonces, si se fijan, todas representan el mismo significado, ¿no? Bueno, más bien tienen el mismo significado. Then we have after that. After that, que es después. Y como les había explicado, after, por lo tanto, se escribe con mayúscula. After I wake up, I make my bed. Después de despertar, tiendo mi cama. Luego tenemos then, que es luego. Once you blend the ingredients in the stew, then you have to put some salt in it. Una vez que hayas mezclado los ingredientes en el guisado, entonces tienes que ponerle sal. Y si se fijan dónde está situado then, es intermedio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí lo dice en español en el guisado. Entonces, o sea, ¿qué es lo que va primero? Mezclar los ingredientes y entonces poner sal al guisado. And finally, bueno, y luego tenemos finally, que es finalmente. And then we have two sentences. Y aquí tenemos dos enunciados. I walk about 1 hour. Finally, I arrived to this place. Caminé durante 1 hora. Finalmente llegué a este lugar. Y luego tenemos I walk about 1 hour. 1 hour. Finally, arrived to the place. What are the main difference about this kind of sentence? ¿Cuál creen que mm, ujú, a ver. Ok. ¿Cuál creen que sean las diferencias principales entre estos dos enunciados? I walk about 1 hour. Finally, I arrived to this place. Y I walk about 1 hour. Finally, arrived to the place. ¿Existe alguna diferencia o es lo mismo?
Well, we have is the same, but in different order and using other words. Que después de finally hay el pronombre exactamente, but yes, you're right. But the main difference is about Spanish. Pero la principal diferencia es como leemos en español. Acuérdense, la coma que representa pausa, ¿no? It's about a pause. And the final, no, sorry, one dot is, well, it's continue, ¿no? Se continúa si hay un punto. Entonces, tanto la pausa como se lee de corridito y también, así es, también que representa cuando usamos una coma, no necesariamente se va a poner, no necesariamente se va a poner un pronombre, ¿sí? Y bueno, como saben, pues en el punto, que es lo que sigue, mayúscula, ¿no? Y en la coma, minúscula, ¿sí? And these are some difference about. Y son las principales, así es, y son las principales diferencias. Alright, then we have some city places. Y ahora tenemos algunos lugares. But what are the main? And we have a pool, a bank, an airport, a bakery, a church, a post office, um, a, a post, a post office, a bar, a pub, and a restaurant. So, and then don't forget to place a or an depending about the sound. Y como son lugares, acuérdense, son sustantivos, entonces siempre recuerden la regla de nunca olvidarse de a o an. Acuérdense que si es un sonido de consonante, a. Y si es un sonido de vocal, an. And then we have a pool, a bank, a bakery, a church, a post office, a bar, a restaurant. Y en el caso de vocal, in the case of vowel and airport. And then we have another one. Y aquí tenemos otros, like a hospital, a supermarket, a school, a chemist, a library, a cafe, a key shop, and a clothing store. But if I ask you what is a library in Spanish, what does it mean? ¿Es una librería o una biblioteca? Exactly. Es una biblioteca. ¿Mm? Así es, una biblioteca. And, well, so then we have a hospital, a supermarket, a school, and there are consonants, right? And then we have another that are city places. Y tenemos otros lugares más that are a laundromat,
a cathedral, a theater, a sports center, a university, a bookstore, a bus stop, and a museum. And bueno, y entonces todas estas son consonantes, ¿no? But what is the only difference? Aquí hay una pequeña excepción. Why is a university and not an university? Well, don't worry. All right.
Yes. So what is the main difference? Because it's about the pronunciation. La principal diferencia es acerca de la pronunciación. Because university, it's not like university. It's like university. Es como si se pronunciara como una, entre una Y y una J muy suave. Entonces, es por eso que se escribe con A y no con AN. Exactamente. Yes. Vowel. All right. Entonces, pues esos son los principales lugares de la ciudad, aunque pues también existen, por ejemplo, Azul, ay no, no, Azul, uh, well, Azul, a market, a park, ¿no? También existen, por ejemplo, pues el zoológico, el parque, el mercado, ¿no? Pero bueno, estos son los principales. And then we have another topic that is proposition. Proposition and direction. Well, whether the proposition, wait. Mm, Así es, si necesita recordar, sí, como les había dicho, se usa con una palabra, inicia con, no, 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 al revés, Jennifer, no, an con vocal y a con consonante, ¿sí? Sí, es al revés. All right. Well, the preposition of place, whether. The preposition of place helps us to identify where are the objects and give direction. We are going to use this kind of preposition. Entonces, las preposiciones de lugar nos ayudan a identificar dónde se encuentran los objetos. Y para dar indicaciones, se usan este tipo de preposiciones. And then we have the preposition left, right, and past. Entonces, ¿cómo vamos a formar estas expresiones para indicar cómo llegar a un lugar a otro? Con estos verbos que dicen turn, go, and cross. Y ya combinada con una preposición, se llaman direction. Turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross. ¿Sí? Las principales indicaciones de cómo llegar a un lugar a otro. But we have another example. Well, ten presente que al preguntar cómo se llega a un lugar, debes utilizar how can I get to? Y para preguntar por indicaciones, ¿qué es lo que se va a usar? How can I get to? Eh, For example, how can I get to the police station? How can I get to the library? How can I get to the bank? Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo llegar a la estación de policía? ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? ¿Cómo puedo llegar al banco? But
it's not the only one. Pero esa expresión no es la única. Eh, well, there are another kind of expression. Tenemos otras expresiones que son con WH question. And whether which way is the best to go from, how he can go from to the, which is the way from the to the. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mejor camino para ir desde? Y es un solo punto, ¿no? Pero ¿qué sucede con la segunda expresión? How he can go from the to the. Aquí tenemos un punto de salida y un punto de, bueno, un punto de partida y uno de llegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ir él desde, no sé, la farmacia hasta la escuela, ¿no? Vamos a suponer. How he can go from the chemist to the school. Y ahí tenemos tanto el punto de ida como el punto de llegada. Y luego tenemos otro que es which is away from the to the. Y ese podría ser casi el mismo que la primera. Pero en la primera expresión solamente indica un solo lugar. Y en esta, which is away from the to the, aquí ya indica dos lugares. Podríamos aplicar la misma. Which is away from the chemist to the school. ¿Cuál es el camino para ir desde la farmacia a la escuela? Así es. Son diferentes, son diferentes expresiones para una pregunta. Exactamente. But these are not the only. Pero estas no son las únicas. Existen otras como how do or how can I get to. ¿Cómo llego o cómo puedo llegar a? So this is the easiest way to ask someone about direction. When you use this expression, the other person will tell you what is the best way of transport to take. For example, train, subway, or something like that. Or maybe he or she will explain what is how to get, ¿no? Entonces, esa es la forma más sencilla de pedirle a alguien indicaciones. Cuando utilices esta frase, la otra persona te dirá qué modo de transporte tomar. Autobús, metro, eh, entre otras. Y te explicará cómo llegar. And how can you apply this example? ¿Cómo podrían aplicar ustedes este enunciado o esa expresión? ¿O bajo qué contexto?
Sí, incluso en una pregunta el significado de la pregunta cambia. Ah, no, perdón, de la palabra cambia. Así es. Ah, pero ¿en qué contexto podrían utilizar eso? De how do or how can I get to? De acuerdo, si ustedes les indican a otra persona qué modo de transporte tomar. ¿Cómo podría ser este contexto? Yes. What? So. Sí, así es. Casi tienen más o menos, casi tienen la respuesta, ¿no? Pero, ok, ¿cómo podrían la connotación de esa expresión? Pues sería, por ejemplo, cuando, cuando ven un extranjero, ¿no? Y les preguntan, ¿qué modo de transporte tomar? ¿No? Por ejemplo, si viven en la ciudad y ustedes le dicen, pues toma el metro, tal, 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 ¿no? Entonces, esta pregunta se va a aplicar cuando se trate de tomar bueno, de la forma de transporte. ¿Eh? Ahora tenemos, could you tell me the best way to get to? ¿Podrías decirme la mejor manera de llegar a? So, this is the most polite way to ask about direction. Y entonces esa es la manera muy educada de preguntar por indicaciones. For example, could you tell me the best way to get to, I don't know, to the museum? Y un ejemplo sería, ¿podrías decirme la mejor manera de llegar al museo? And the last one is, where exactly am I? ¿Dónde estoy exactamente? Now, if you want to travel another English spoken language country and you ask about direction, maybe you get lost. That's why to avoid to get lost, you have to apply this kind of expression. Entonces, ahora si vas a viajar a un país de habla inglés y pides indicaciones, aún podrías perderte. Y con el fin de obtener nuevas indicaciones, puede ser que necesites saber dónde te encuentras exactamente. Si este es el caso, haz esta pregunta en particular. So, what could it be the context or connotation about this expression? ¿Cuál podría ser el contexto de esta pregunta? Where exactly am I? ¿Cómo lo aplicarían en la vida, pues sí, en la vida diaria? Oh,
Sí, pero en este caso, si no tienes un mapa, if you don't get a map, ahí es donde se tiene que aplicar esa pregunta. Where exactly am I? And another connotation or another context, it could be um, when you uh, when you hear about the museum, no? And you are, for example, in USA or you are in England, no? And you hear about the museum and you want to go and you don't have any idea about the names street and you want to know where exactly are you and to well in purpose to go to the museum or maybe another you hear about a restaurant to eat and you want to know it and then you don't know you don't have any idea about the street's name. Entonces, por ejemplo, cuando pues no tienen ahí, bueno, supongamos que ustedes están en otro país, ¿no? En Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y escucharon acerca de un museo que les llamó la atención o de un restaurante que les recomendaron, pero ustedes no tienen ni idea de dónde está ese restaurante, ¿no? O no saben exactamente qué lugares siguen. Y no tienen un mapa, ni un Google Maps, ni un Waze, ni nada. Entonces, es ahí donde se tiene que aplicar esta pregunta. Where exactly am I? Otra expresión que no es aquí sería, could you please tell me how to get to? Así es, y equivale como, ¿podrías decirme por favor cómo podría llegar a? Exactamente, sí. And well, these are the most common expression to ask about direction. Y entonces estas son las expresiones más comunes para preguntarle a alguien cómo llegar de un lugar a otro. Bueno, cómo pedirle indicaciones, ¿no? And the last one that we have is a vocabulary about places and places, direction and preposition. Y finalmente cerramos los temas con un vocabulario sobre, bueno, puntos cardinales, direcciones, no, perdón, puntos cardinales, indicaciones y preposiciones. Well, in cardinal points we have north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest, and places. Street, avenue, direction, turn to the left, turn to the right, go straight ahead, go past, cross. Preposition, next to, under, near, behind, between, opposite to, up, and down. And if you look, these aren't the same preposition like well that we use in specific places or home home places, ¿no?
Bueno, si ustedes se fijan y observan detenidamente, esas preposiciones no son iguales como la de bueno, de la sesión pasada, ¿no? Hay algunos cambios o diferencias. What are the main changes? Sí, también, así es. Sí, pueden decir, could you tell me where, mm, no, pero sería, could you tell me where am I exactly? O sea, I am lo inviertes, nada más. Could you tell me where am I exactly? Well, entonces, como les dije hace unos minutos, esas preposiciones no son iguales como la de la sesión pasada. ¿Por qué? Si se fijan, tenemos arriba, abajo, bueno, las principales arriba y abajo. So, these are different. Sí, estas son un poquito diferentes porque ahora arriba se dice up y abajo down. Lo que anteriormente arriba era above y abajo era below, ¿no? Era, ¿qué es below? Or under. Entonces, aquí sí cambia totalmente el significado debido a que se refiere más que nada a calles y direcciones. No, perdón, calles o instrucciones. Entonces, por eso cambian las preposiciones y, bueno, cuando se dan indicaciones, obviamente pueden o no incluir los puntos cardinales, pero acuérdense que estos puntos cardinales sirven para, pues, orientar mejor a las personas, ¿no? So, these are the topics. Y bueno, ya cerramos con los temas del día de hoy. So, do you have any kind of question? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vania? Sí, asesora, nada más tengo la duda de, qué nos va a pedir en el segundo audio, específicamente, qué datos. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita en un momento les explico rápido. Ok, Am, Así es, sí, cuando hablamos de objetos, sí cambia totalmente y de las indicaciones, pues como pueden observar, ¿no? Y mm, así es. Sí, lo único que cambió es up y down. Well, if there isn't any kind of doubts or question, I am going to explain.
All right. Then we have the activity. So, what is the first topic? You're going to imagine, this is your neighborhood, and what are the first step? ¿Qué es lo que van a hacer primero? Bueno, observar el mapa y una vez que observaron el mapa, then you're going to answer the question, but using first, after, then, finally, etc. etc. And then you have an example. How I can go from the bus station to the baker's. Y aquí está indicando cómo puedo llegar desde la estación de autobús hasta la panadería. And then you have to use first walk straight ahead on Queens Avenue to the north. After that, pass 3 buildings, the bookshop, which is orange, a hotel that is blue, and the news agent that is yellow. Then turn to the right. No, pardon. Then turn right on Oxford Street and walking. Okay, then turn right on Oxford Street and walking. The bakery is next to the newsagent. Entonces, si se fijan en el ejemplo, están usando first, after that, y then. So, you have to do the same. Y entonces, por lo tanto, ustedes tienen que, puedes hacer un poco lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos, which way is the best to go from the bus station to the market? ¿Cuál es el mejor camino para ir desde la estación de autobús al mercado? Si se fijan aquí, no es la misma pregunta que aparece en su actividad integradora. ¿Por qué? Porque, bueno, porque quiero que se familiaricen con, aquellas personas que no han enviado su trabajo aún, ¿no? Quiero que, pues, más o menos vayan familiarizando cómo van a hacer en las verdaderas preguntas, ¿no? Entonces tenemos aquí, which way is the best to go from the bus station to the market? And for example, first, location or preposition plus direction plus specify the kind of buildings, color, and name. Entonces, básicamente, van en las indicaciones que ustedes van a dar, van a llevar los adverbios de tiempo, la localización o la preposición que puede ser next to, behind, up, ¿sí? La indicación, for example, turn to the left, turn to the right, cross, go past, and specify the kind of buildings, color, and name. For example, the church is white, no? Or the library is pink. Sí, entonces básicamente van a hacer eso, especificar el nombre, ¿no? El nombre del lugar, la preposición que hay, pero primero colocar los adverbios de tiempo, que puede ser first, after that, then, after that, and finally. Ahora, ¿cuántas veces van a repetir cada adverbio de tiempo? Dependiendo el número de pasos que ustedes consideren.
¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de ir desde la estación de autobús hasta el mercado? Y ustedes pueden, no sé, pueden considerar, pues son cuatro pasos a seguir, ¿no? No sé, primero primero camina a la derecha, ¿no? Y luego pasa, después, ¿no? Bueno, ese sería un pequeño ejemplo. Eh, si ustedes consideran que con cuatro pasos van a llegar, por ejemplo, al mercado, pues pueden utilizar first, after that, then y finally. Si ustedes consideran, no, pues con cinco pasos tenemos o cinco acciones, ¿no? Eh, para llegar a ese lugar. Bueno, entonces van a utilizar there's, after that, then, se repite after that y finally. Y ahí ya están los cinco pasos que ustedes consideraron. Ahora que si ustedes dicen, no, pues con tres, bueno, first, after that y finally. ¿Sí? Entonces, pues ya depende el número de pasos que ustedes consideren. Pero sí es importante porque acuérdense que los adverbios de tiempo siguen una secuencia. Entonces, sí es importante seguir la dicha secuencia, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, acá otra pregunta. Your friend wants to visit the theater. Explain him which is the way from the museum to the theater. Luego tenemos, tu amigo quiere visitar el museo. Explícale cuál es el camino para llegar desde el museo al teatro. Y exactamente lo mismo. First, after, then, finally. O first, then, finally, first, after, then, after that, finally. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Look at, because it's not common to use or apply modal verbs in direction when we ask about direction. Bueno, gramaticalmente no se puede usar cuando damos indicaciones modal verbs. No podemos usar should, no podemos usar must, no podemos usar have to, ni podemos combinar pronombres. ¿Sí? No podemos decir first I o first he. No. Aunque la pregunta diga, ¿cómo puede llegar él desde tal punto hasta el punto? No tienen que usar pronombres. ¿Sale? Eviten pronombres y eviten modal verbs. ¿Sí? Porque, pues bueno, gramaticalmente eso está impuesto. ¿Sale? Ahora, well, what are you going to record on? ¿Qué es lo que van a grabar en su audio? Well, you can record only the answers because it's the same last say. Dura igual 1 minuto 30 segundos. Pueden grabar únicamente las respuestas. ¿Sale? Si consideran, bueno, que dura 1 minuto 30 segundos con las respuestas, perfecto. ¿Sale? Y si ven que sobra un poquito de tiempo, puede dar tiempo a que graben las preguntas. ¿Sale? Entonces,
pues yo consideraría que nada más graben las respuestas, ¿sale? Para que pueda durar entre 1 minuto 30 segundos o 1 minuto 33 o 35 segundos, ¿sale? Lo máximo, lo máximo y lo mínimo, ¿alright? Entonces, váyanse por puras respuestas, ¿sí? Sí, Vania. Entonces, además, lo más preferible seamos juntas, Ah, porque cuando llegue a lo del audio y hoy creo que se está cortando el audio. ay, me escucho, No, creo que se está cortando. ¿Los demás sí escuchan a su compañera? no, No nos escucha. A ver, Vania, ¿puedes repetir por favor la pregunta? Oh, sí, a ver. de que si teníamos que si teníamos que leer todas las respuestas de la actividad sin leer la pregunta o en el audio o teníamos que hacer lo que dice la actividad, que leí algo de que teníamos que contestar la primera pregunta y teníamos que mencionar algunos lugares cercanos a la casa. Sí, así es. Como les dije, pueden leer nada más la respuesta y obviamente mencionar los lugares que hay alrededor de ese, bueno, del lugar que les piden, ¿no? Como les dije, especificar el tipo, bueno, el tipo de lugar, ¿no? El tipo de lugar o el tipo de edificio, el color, el nombre, ¿sí? Y eh, pues no sé, ¿esa era tu duda? Más o menos. ¿Sí? ¿O cuál otra era tu duda? Te lo voy a escribir en el chat. Así es, la actividad recomienda que lean así es como les, sí, como les había dicho, las respuestas, nada más, ¿sale? Y esas respuestas tienen que grabarlas en el audio. Pues solamente las respuestas de la pregunta.
La primera, solo las respuestas de la pregunta. Solo de la primera pregunta. No, no, de todas. O sea, van a leer las respuestas de cada pregunta. Ok, está bien. Gracias. All right. So, do you have any another job? Any question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Or it's fine? All right. So then we finish both before to go. I am going to pass list. Ya terminamos casi, pero antes de irnos voy a pasar lista, ¿sale? Ok, recuerden que pueden decir present or, o pueden utilizar el chat, ¿sale? Vania, Jennifer, Daniela y Rodrigo. Okay, thank you very much. Thank you for your attendance. Thank you for your attention. Have a nice weekend and see you until Wednesday. Y bueno, gracias por su asistencia, gracias por su atención. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el miércoles. Chao.